Juan Diego, yo soy víctima del terrorismo. Cuando yo tenía 2 años y medio, mi padre fue asesinado por los terroristas. Señor Ramos, cuénteme un poco la forma en la que usted conoce al ingeniero Rafael López Aliaga, años, circunstancia, detálleme por favor. Sí, Juan Diego, yo conozco a Rafael López Aliaga cuando era director de un centro cultural de universitarios y él dirigía un programa de futuros empresarios. ¿En qué región, disculpe? Aquí en Lima. Aquí en Lima. Estoy hablando de mi época ya universitaria, ¿no? Entonces este centro cultural universitario pues que siempre ha promovido la idea de que los jóvenes puedan ser emprendedores, ¿no? Que comiencen con un negocio, un pequeño negocio, y en ese andar, en ese caminar, pues yo recibo también una invitación para formar parte de este programa en este Centro Cultural Universitario, como lo hemos hecho muchos universitarios de universidades particulares, de universidades estatales, y generalmente pues orientado a los alumnos del tercio y quinto superior, ¿no? Entonces allí es que conozco a Rafael López Aliaga como director y también profesor del curso de finanzas en este programa. Que en la plancha presidencial que está armando el partido Renovación Popular está yendo a la presidencia el señor Rafael López Aliaga, exalcalde de Lima, y como segundo vicepresidente el señor John Ramos Malpica. Estimado, muy buenos días, Dios lo bendiga. Juan Diego, muy buenos días, muchas gracias por la invitación. Un saludo fraternal a todos nuestros hermanos a lo largo y ancho del Perú y especialmente a mis hermanos del sur, Huaujipanicuna, Caimantayaca, Iguaira, Huasintacama, Arimaica, Musaikichik, Alto Hasakunapi, Mayu Patankunapi, Hamkuna Yachajaikichikta, Tukuy, Hanajpacha, Dios Ninchik, Makimpi, Achuraikusum. Gracias, Juan Diego. Coménteme un poquito, ¿qué es lo último que ha dicho? Ilústreme. Les he saludado en quechua a mis hermanos altoandinos y también a los que viven en la selva, en el Brae, a lo largo del río, a la orilla del río, ¿no? Es que les he hecho llegar mi saludo desde acá, desde este medio de comunicación. Qué buena manera de comenzar, señor Ramos, ¿ah? Muchas gracias. Muy buena manera de poder extender el saludo. No tengo la oportunidad de escuchar el quechua aquí en Betel Radio, la voz que inspira, pero gracias porque tenemos aquí en Betel una programación que también llega a nuestros hermanos en el interior del país con prédicas en quechua, imagínense. Eso es muy bueno, Juan Diego. Es la única forma de estar cerca de nuestros hermanos, que es el día a día de los que viven en las alturas, en la sierra, cuando están labrando en el campo y que estén acompañados de un buen medio de comunicación, ¿no? Que les esté transmitiendo este espíritu cristiano, esta palabra de Dios, y es lo que fortalece, digamos, al hombre de la sierra, de nuestro Perú profundo, y esto nos va hermanando cada vez más. ¿Cómo se siente, señor Ramos, luego de que haya sido usted considerado para que pueda integrar parte activa de esta plancha presidencial? Se habla mucho de que puedan ser utilizados ciertos personajes para ganar favor con cierta población. Por ejemplo, se ha hecho el comparativo de que así como Pedro Pablo Kuczynski trajo a Martín Vizcarra, alguien que venía de ser gobernador regional en Moquegua y que tenía, por supuesto, este rostro afable para ganarse el voto provinciano, el voto sureño, era la estrategia más idónea para Pedro Pablo Kuczynski para ganarse ese voto duro en el sur del país, y que ciertamente su contendora Keiko Fujimori no era lo suficientemente reconciliadora para llegar a esa parte. Entonces, haciendo el comparativo, Rafael López Aliaga podría estar aplicando también esa misma estrategia de querer ganarse el sur, a diferencia de otros candidatos que han ido y los han recibido con piedras y basura. Entonces dice, mejor prefiero tener a un representante del sur conmigo, un quechua hablante, para yo también llegar y asegurar mi voto en la parte provinciana del país. ¿Usted lo ve así, de esa manera? ¿Una estrategia política meramente? No, Juan Diego, mira, a Dios gracias, hemos acompañado a Rafael López Aliaga en su recorrido y en ningún momento han habido piedras, ni tomates, ni huevos, salvo una cosa muy puntual ocurrida en Puno, a la cual él ha reaccionado con mucha apertura, ha puesto en agenda una segunda visita para justamente incluso reunirse con este grupo, y creo que después se comentó que había sido algo orquestado con unas cuantas personas y que incluso un medio de comunicación estaba detrás de esto. Entonces, ningún favor, porque imagínate, Juan Diego, el Perú no está para eso. Necesitamos gente comprometida, personas patriotas, y no es fácil esta aspiración a la segunda vicepresidencia en la plancha que lidera Rafael López Aliaga. Es más bien buscar de alguna forma pues que nos veamos representados, porque hasta cuándo vamos a estar nosotros, tanto los del sur y sobre todo los de la sierra, relegados sin ser
ser atendidos, ¿no? Creo que nos acompañaste en la conferencia de prensa, hemos mostrado con claridad las necesidades que tenemos, un medio de comunicación, la infraestructura vial totalmente abandonada. O sea, ¿cuándo vamos a ser escuchados? ¿Cuándo vamos a ser atendidos? Y esto es lo que hace que se marque esa distancia contra el Estado, ¿no? Contra los que están gobernando en el momento. Entonces, yo creo que más bien esto es parte de integrar al Perú, de escuchar a esa zona sur descuidada, abandonada, y que busca también ser atendida, ¿no? Con todas las necesidades que tiene, pues hoy hay que, en tema de salud, de educación, en tema de seguridad, que es fundamental, y esto no solo es en el Perú, esto es a nivel nacional, que todos lo estamos viviendo y nos aquejamos de ello. Señor Ramos, cuénteme un poco la forma en la que usted conoce al ingeniero Rafael López Aliaga, años, circunstancia, detálleme, por favor. Sí, Juan Diego, yo conozco a Rafael López Aliaga cuando era director de un centro cultural de universitarios y él dirigía un programa de futuros empresarios. ¿En qué región, disculpe? Aquí en Lima. Aquí en Lima. Estoy hablando de mi época ya universitaria, ¿no? Entonces este centro cultural universitario, pues que siempre ha promovido la idea de que los jóvenes puedan ser emprendedores, ¿no? Que comiencen con un negocio, un pequeño negocio, y en ese andar, en ese caminar, pues yo recibo también una invitación para formar parte de este programa en este Centro Cultural Universitario, como lo hemos hecho muchos universitarios de universidades particulares, de universidades estatales, y generalmente pues orientado a los alumnos del tercio y quinto superior, ¿no? Entonces allí es que conozco a Rafael López Aliaga como director y también profesor del curso de finanzas en este programa. Estoy hablándote yo más o menos por los años 2000, 2002, 2003 más o menos. Entonces, desde ahí es que yo tengo un contacto con él. Luego fuimos frecuentando en algunas actividades, sobre todo de índole social, ¿ya? Mientras yo estaba en la universidad, pues, como todo universitario, como todo joven, tiene después de los estudios un tiempo libre, ¿no? Un rato de descanso, un fin de semana, y en el que él también promovía, junto a otros grandes empresarios, un colegio en Comas. Y este colegio, Comas, Humanismo y Tecnología en Comas, pues también necesitaba la ayuda y el soporte, el acompañamiento de universitarios para que se pueda dar el reforzamiento académico a sus estudiantes. Y yo formaba también parte de esto. Y luego en fiestas navideñas o en fiestas especiales salíamos también a hacer visita a campo, a Pachacute. ¿Hacían ayuda social? Ayuda social, sí, claro. ¿no? Llevábamos alimentos que cada estudiante aportaba con un tarrito de leche, un kilo de fideo, arroz, ¿no? Era parte también de involucrar a estos jóvenes que también tenían sus necesidades, pero a pesar de eso eran desprendidos, y no solo ellos, sino respaldados por la familia, pues que les ayudaban a enviar esos productos para compartir con gente mucho más necesitada que ellos. Cuando era el Arenal de Pachacútec, de Ventanilla, o en Lurín. Este fue, digamos, el camino en el que fuimos trabajando en conjunto, conociéndonos, y finalmente, pues, después de muchos años, casi 20 años después, es que él me invita a un tema ya de participación política, porque él tampoco tenía esa aspiración política en ningún momento. Él estaba dedicado a sus empresas, a su docencia. Totalmente. Pero usted, que lo ha visto en ese proceso antes de ser político y ahora, que ya no solamente ha tenido una etapa como gestor en la Municipalidad de Lima, sino también activamente ahora ya para poder aspirar a la presidencia de la República, ¿cómo vio ese cambio en él? O sea, ¿qué factor cree usted que influenció en Rafael López Aliaga para decidir voy a meterme en política? Más que una decisión propia, también yo lo he escuchado del mismo y en las conversaciones personales, cuando él era regidor de la Municipalidad Metropolitana de Lima, pues tenía ya un vínculo más o menos político con 2010 Luis aproximadamente, Castañeda Locio, ¿no? 2010 Exacto. aproximadamente, ok. Pero la amistad entre ellos es mucho más, son de Chiclayo y tal. Entonces, ya en el transcurrir de los años también, pues, Luis Castañeda Locio tiene este problema de salud fuerte, grave, en el que sí le pide a Rafael que lo ayudara a seguir sacando adelante este partido, que es Solidaridad Nacional. Y en ese momento yo creo que Rafael, como cualquiera de nosotros, o como cuando me hace la invitación a mí, yo digo, oye, yo no soy hombre de política, no me he formado políticamente, pero
pero asume el reto, porque también estaba en juego el país. Y entonces, con esa invitación que recibe Rafael López Aliaga, también pide, por supuesto, que el partido o los miembros del partido, pues algunos que venían también con unos malos antecedentes, sean separados, ¿no? Que fue una condición de la que también soy testigo. Y yo soy miembro militante incluso en ese momento, ya no cuando la gestión o la tercera gestión de Castañeda Locio estaba en lo alto, sino ya cuando todos comenzaban incluso a salir de Solidaridad, porque nuestro líder en ese momento, Lucho Castañeda, estaba ya muy mal de salud. Y en ese momento es que nos quedamos las personas que creíamos en que esta responsabilidad que asumía Rafael López Aliaga necesitaba ser respaldado, necesitaba ser soportado. Y yo incluso ya recibo esa invitación después de haber regresado a mi tierra, Ayacucho, después de hacer mi carrera universitaria, después de haber trabajado aquí en Lima, casi cerca de 20 años después, ¿no? Entonces, desde ahí comenzamos a darle el soporte a ese nuevo caminar de solidaridad, y cuando Rafael López Aliaga pues también refunda el partido con Renovación Popular. O sea, es un partido que nace con las intenciones, o sea, se recuerda de Luis Castañeda Locio, alguien que empezó a hacer una enorme cantidad de obras en Lima Metropolitana. O sea, el cemento era parte de su campaña, eso era reconocible. En mi primera votación, en el 2014, yo tenía 19 años, municipal, fue por el señor Castañeda Locio, porque tenía recientemente la imagen de una gestión como la de Susana Villarán. 2010, estamos hablando de Juan Diego Berna con 15 años. Ver cómo desapareció cualquier tipo de incentivos para hacer obras. O sea, se promocionaron cosas que también se promocionaron mucho en el gobierno de Jorge Muñoz, en el gobierno municipal de Jorge Muñoz, lo, entre comillas, cultural, lo social, ¿no? El empezar a tener mayor acercamiento a la población, pero sin la oportunidad de traer desarrollo físico como tal, en concreto. Entonces, ¿usted diría que Renovación Popular es la nueva imagen de lo que pudo ser también Solidaridad Nacional en estas épocas? En el fondo, más que la nueva imagen, un partido que se ha refundado, y más bien, además de esa gestión exitosa en cuanto al cemento que tú mencionas en Renovación Popular, incluso pues el ideario y la doctrina se ha refundado, porque claramente nosotros somos un partido pro fe, somos un partido pro vida, somos un partido pro familia, y estamos abiertos al libre mercado. Y también tenemos un pilar fundamental, que esto es lo que siempre lo resaltamos, que somos un partido pro patria. Y en ese patriotismo es que Rafael López Aliaga asume esa responsabilidad. Y todos los que estamos ahí acompañándolo, pues no buscamos no tenemos un apetito personal, sino más bien de secundar este ideario, esta doctrina de que se fortalezca. El Perú mayoritariamente es cristiano. Sí. Entonces, hemos recibido tantos golpes por aquí, y ya cuánto quisieran tumbarse al Perú con ese soporte y ese sostén que es fundamentalmente pro familia. ¿Por qué cree que hay tanta resistencia, tanta oposición, tanto ataque directo, no solamente al partido, sino específicamente contra el ingeniero López Aliaga? Juan Diego, a diferencia de otros líderes o algunos que están presentando su plancha en el momento, ahora son pro vida, ahora son creyentes. De un momento a otro algunos se ha llamado social cristiano, no sabe ni lo que es eso, pero ya es social cristiano, cuando en el fondo esto no es una etiqueta, esta es una forma de vida. Rafael López Aliaga, cuando se lo han preguntado, no porque él haya querido ponerlo sobre la mesa, sino cuando se lo han preguntado, oye, es un hombre de comunión diaria. O sea, él lo vive, lo practica. Y muchos de los que estamos en Renovación seguimos ese camino, y también, como bien sabes tú, fue el único partido que ha llevado al Congreso hermanos evangélicos. Sí. El único partido. Entonces ahora... Un saludo para los congresistas, ¿no? Nuestro hermano Alejandro Muñante, Milagros Aguayo, sí. ¿no? Esdras en Arequipa, sí. Esdras Medina. Entonces, o sea, son nombres, son ejemplos concretos de cómo Renovación, desde que se refundó, ha tenido esa apertura. Pero no por buscar votos, no por buscar etiquetas, sino porque justamente sustentamos en nuestra doctrina y en nuestro ideario lo que somos.
un partido que va a defender la fe abiertamente, con total libertad. Somos un partido que va a defender la vida desde su concepción hasta su muerte natural. Y somos un partido por familia, porque es más, incluso nuestra Constitución defiende eso, que la familia es la célula fundamental de la sociedad, ¿no? Entonces, nosotros no estamos sacando acá frases para campañas. Y ya lo has mencionado, nuestro hermano Alejandro Muñante tiene una batalla desde que ha comenzado en el Congreso, ley tras ley, junto a la congresista Milagros Aguayo. Entonces es parte de lo que somos. O sea, Renovación Popular está promoviendo esto porque está en nosotros, está en nuestro ideario, está dentro de nuestra doctrina. No nos estamos rodeando de gente como ahora para que se puedan mostrar en algunos otros partidos que ahora se están convirtiendo en cristianos o están siendo pro familia. Ahora, algo que también ha mencionado usted de manera muy enfática es el discurso pro patria. ¿No? Es un partido que está a favor de, imagino yo, este eslogan, esta triada que es Dios, patria y ley. ¿Verdad? Sí. ¿Es así? Bueno, Dios, patria y ley, Dios, patria y familia. Esto, Dios, patria, familia, de acuerdo. Entonces, esto también nos permitiría observar que hay una postura firme, marcada contra las diferentes ONGs, contra los diferentes partidos que atacan directamente también a la familia. Lo hemos escuchado, por ejemplo, con Kast, que ha dicho Jara, la representante de la izquierda que está intentando llegar igualmente a la presidencia, Jara es Boric, o sea, Boric es disminución de sueldos, es incrementación de la deuda pública, dejar quebradas las instituciones públicas. Todo eso representa la candidata. O sea, hay un discurso claro. ¿Ustedes también se representan y se autoidentifican con esa misma severidad, determinación, claridad, señor Malpica? Juan Diego, no es que solo nos determinemos, yo creo que ya en la gestión que ha tenido Rafael López Aliaga lo ha demostrado. O sea, ¿dónde hemos ido a atender nosotros o dónde ha estado orientado la labor que él ha hecho? Ha comenzado con los que menos tienen. Esos cerros donde la gente no tenía que comer, las ollitas comunes, donde la gente o las personas o nuestros hermanos tenían dificultades de contar con agua potable, ¿no? Eran cisternas que nos llevaban, que incluso costaba más. O sea, es increíble que los que más tienen puedan contar con de repente una piscina y pagan menos que el que necesita consumir para el día a día el agua. Entonces, teniendo este espíritu de servicio, pues el enfoque es clarísimo. O sea, es lo que también nuestra doctrina, oye, hay que satisfacer esas necesidades básicas de nuestros hermanos que menos tienen. Y esto es clarísimo, es más, está en las Sagradas Escrituras. Si no hemos entendido esto, todo lo demás es pura pantalla. Señor Ramos, ahora, algo que también es parte de la campaña del ingeniero López Aliaga es la forma, y por algo que se le critica mucho, incluso nosotros hemos tenido la oportunidad de ir a las inauguraciones de ciertas obras cuando han estado 100% concluidas. En el caso de la Vía Expresa Sur, parece que no ocurriera lo mismo. Muchos han pensado de que ha habido una estrategia política detrás. El hecho de, por ejemplo, inaugurar la Vía Expresa Sur porque ya se acercaba el cierre del periodo de inscripción para anunciarse el señor López Aliaga como candidato a la presidencia. Entonces, la inauguró, pero hoy no se encuentra todavía concluida al 100%. ¿Cree usted que el ingeniero López Aliaga tuvo quizás un poco de abrumación en sus palabras, prometió más de lo que cumplió? Juan Diego, yo me hago una pregunta. ¿Cuántos años más tenía que haber seguido esperando la Vía Expresa del Sur? Esa es la gran pregunta. Han pasado tantas gestiones, lleva cerca de 50 años sin haberse tocado esa Vía Expresa del Sur. Y ojo, Jorge Muñoz dijo que era imposible hacerlo prácticamente. Lo dijo Jorge Muñoz, lo dijo Susana Villarán, que incluso eso iba a funcionar con un peaje. O sea, más dinero todavía. Wow. Entonces, frente a esto, Rafael López Aliaga, cuando revisa toda la documentación, dice, oye, esto es vía pública. Estaba poblada por gente que incluso había tenido un título en una vía pública y que Susana Villarán había destinado casi 600 millones solo para expropiar. Solamente para expropiar. ¿Cuántos soles ha pagado Rafael López Aliaga? Ninguno. Aperturar la Vía Expresa
y luego comenzar con las obras que ya están en la primera fase concluidas, yo hago uso de ese, porque me traslado con frecuencia. Yo vivo en Ayacucho y cuando tengo que evitar el paso por el puente Atocongo o la vía Evitamiento, salgo por la vía Expresa Sur y salgo mucho más abajo. No sabe cuánto problema se resuelve. Hay, por supuesto, que se va a comenzar a trabajar el carril central para que se pueda enlazar el metropolitano y lo que ya se ha ofrecido, que es que se empalme con la línea 1, con el metro 1. Entonces, esto que nos preguntan y dicen, oye, ¿por qué no está concluido? Oye, tampoco esto se hace de la noche a la mañana. Y se sigue trabajando. Los que transitamos constantemente por ahí, se ve que se sigue trabajando. Es algo parecido a lo que ocurrió en la Ramiro Prialé. ¿Cuándo pensaban? No, los señores de ruta de la concesión decían que me tienen que entregar liberado. ¿Cuánto tiempo le tomó a Rafael López Aliaga liberar esa zona? 3 meses. Y ya concluyó. Estamos ahí en el puente. ¿Cuánto alivio le estamos dando a nuestros hermanos de la carretera central? Ahora se está terminando, ya va en 40-50% de avance, el bypass de Las Torres. Sí, que se va a inaugurar, que van creo a ser yo, 3 niveles. en diciembre, antes del año. Antes Eso, de este eso año. es lo que se Del espera cierre y de ojalá este que año, sea un poquito antes, ¿no? Y que no se pasen las fechas, que es a lo que nos tienen acostumbrados. Recuerda tú, Juan Diego, que la línea 2 nos dijeron en 2 años. Sí, pues. ¿Cuántos años llevamos? Mire usted. Alguien, algún medio de comunicación aparte de ustedes, algún otro medio de comunicación que haya dicho qué está pasando aquí. Y cuando Rafael López Aliaga incluso les hizo firmar ese compromiso de que en 2 años tenían que liberar toda el tránsito por Lima Centro, que hasta ahora no lo hacen. Los que recorremos en los buses, en los microbuses o en el metropolitano, sentimos esa dificultad de trasladarnos de un sitio a otro, porque está todavía bloqueada esa zona. ¿Cuándo nos van a entregar esa obra concluida? Sin embargo, cuando las obras se hacen rápido, fíjense, esto es un tema, un fin político, no, esto resuelve la necesidad de los pobladores, de nuestros hermanos de a pie. Estimado, cuénteme un poquito más acerca de ya lo que vino ocurriendo en el Perú. La juventud en la nación peruana desconoce en parte la influencia terrorista. Usted ha vivido la época del terrorismo y bueno, han aparecido pintas en Ayacucho alusivas a Sendero, al MRTA, y que se empiezan a generar discursos, no, es una pinta que no tiene tanta importancia, es una pinta que seguramente ha sido por algún palomilla. Es importante que se sepa que aún quedan rezagos, que el terrorismo de repente se venció en la parte alta, en las cabezas de los altos mandos, pero aún sigue todavía por allí en algunas resquebrajadas, en los diferentes puntos en los que el Estado no llega, empiezan a difundirse estas ideologías. ¿Cómo lo ve usted, señor Malpica? Juan Diego, yo soy víctima del terrorismo, mi familia ha sido víctima del terrorismo, soy el último de 15 hermanos. Cuando yo tenía 2 años y medio, mi padre fue asesinado por los terroristas. Wow. Te imaginarás el gran esfuerzo después del dolor que padeció mi madre, el gran esfuerzo para sacar adelante a todos sus hijos, ¿no? Entonces, nosotros lo hemos vivido en carne propia, o sea que a nosotros, o a mí en particular, no me han contado historias de cómo fue, sino que mi familia ha sido afectada directamente, como muchos de nuestros hermanos en Ayacucho, y no se dio cuenta de todo esto, de la magnitud del daño que se hacía, hasta que ocurrió en Lima. Pero ¿cuántos huérfanos? ¿Cuántas familias destrozadas? ¿Cuántas familias desintegradas? Como ejemplo, mis hermanos han tenido que salir. O sea, mi madre con los 4 últimos hermanos también tuvo que emigrar hacia la ciudad capital, que es Huanta, porque yo nací en Santillana, todos mis hermanos nacieron en Santillana, que es una zona altoandina. Y el solo hecho de trasladarte, Juan Diego, de tener que dejar tu casa, tus tierras, es comenzar de nuevo, pero a la vez seguir recibiendo esa persecución, esa insanía, porque ya los hermanos mayores pues tenían 18, 20 años. Y también Senderos quería seguir reclutando, los perseguía. Tanto es así que ellos no se quedaron en la ciudad capital, en Huanta, sino unos tuvieron que salir hacia Huancayo, otros venirse hacia Lima.
Esto es la realidad. No solo de mi familia, de muchísimas familias afectadas, dañadas. Fue un flagelo tremendo que causó mucho dolor, que hasta ahora lo sigue sufriendo y lo sigue padeciendo. Sí. Casi toda la zona sur. Sí. Entonces, como tú bien mencionas, y los jóvenes de ahora, pues, lastimosamente han escuchado una parte de la historia. Una parte de la historia donde más bien han satanizado las Fuerzas Armadas. Y por supuesto que si han habido excesos de algunos miembros de las Fuerzas Armadas, que se investigue y que se sancione. Eso tampoco lo vamos a pasar por agüita tibia. Pero el daño que ha ocasionado el terror, y por eso le llamamos terrorismo, ha sido una cosa terrible que ha derramado muchísima sangre en el Perú profundo. Entonces, viendo todo esto, ¿no? Oye, tú dices, ¿cómo atendemos a estas familias, a estas personas que han sido flageladas y golpeadas? ¿Seguimos desatendiéndolos desde el gobierno, desde el Estado? ¿No cubrimos sus necesidades? ¿Cómo vamos a ayudar a esos huérfanos? ¿A esas madres viudas? ¿Quién? ¿La Comisión de la Verdad lo ha hecho? Al contrario, parece que se hubiera inclinado para el otro lado. Ese es el gran problema, Juan Diego. Y esa es una sí. tarea a la que, por eso te decía, que en Renovación Popular somos patriotas, porque hay que hacerle frente a estas ideologías. Así es, y sabiendo más aún que desde el Congreso de la República se han aceptado personajes como Guillermo Bermejo, que ha estado presente con su discurso por años y que hoy en día está condenado, está sentenciado por afiliación terrorista. O sea, no estamos hablando simplemente de alguien que puso algún comunicado, hizo algún tipo de apología. No, estamos hablando de alguien que ha estado desde atrás, desde un lugar de autoridad, promoviendo un discurso peligroso para la permanencia de la sociedad. Señor Ramos Malpica, ¿con qué reflexión se queda con todo esto para nuestra audiencia que espera llegar dentro de 5 meses a las urnas y ver tremenda sábana electoral con esta reforma que se hizo en el 2019, esta reforma electoral? ¿Qué poder decir a la ciudadanía desde su espacio? Juan Diego, yo te agradezco la oportunidad, primero, de decirle al mundo entero y a nuestros hermanos a lo largo y ancho del Perú que Ayacucho hoy en día es una ciudad pacífica. Es una ciudad que los esperamos y los recibimos con los brazos abiertos a todos nuestros visitantes. Cuando en algún momento se tipificó como que Ayacucho era la zona roja, hoy en día, hermanos, es una ciudad pacífica, es una ciudad, es una región acogedora. Frente a esto, pues creo yo que hay esa necesidad de que sigamos trabajando y atendiendo esas necesidades, valga la redundancia, para cubrir y darles oportunidades, sobre todo de educación, que es lo que tú mencionas ahora. ¿Cómo vamos a educar a nuestros jóvenes? ¿Cómo los vamos a formar? ¿Hacia dónde los vamos a orientar? ¿Qué aspiramos para el Perú? Y en ese medio es que Renovación Popular tiene una lista de aspirantes a la candidatura presidencial y estamos próximos a vivir las elecciones primarias hasta el 30 de noviembre, que es, invitamos también a nuestros militantes y afiliados que podamos acudir y podamos hacer nuestro voto para respaldar esa lista que está liderando Rafael López Aliaga y que con él y detrás el equipo que lo rodea pues podamos hacer que el Perú cambie, que el Perú mejore, que el Perú avance. Y ese es el llamado, este es, digamos, la apertura que estamos teniendo en el partido, Juan Diego, para que todos nuestros hermanos en el Perú vean como una gran posibilidad esta plancha presidencial. Señor Ramos Malpica, ha sido un gusto conocerlo. Me ha agradado, señor, su forma de tener la oportunidad de decir las cosas como son y más aún sabiendo que viene de una historia muy sensible, habiendo sido usted testigo directo de estas ideologías terroristas de lo que se vivió.
Yo nací en el 95, no viví el terrorismo. Bastante Pero joven. le agradezco a Dios de haber tenido padres que me contaron la historia como tenía que ser. Ellos sin tener ningún color político, ojo, ellos no militan en ningún partido, pero me contaron la historia, lo que sufrieron y por supuesto eso me mantiene con la claridad de reconocer realmente que aquellos que quieran venir acá a decir, no fue terrorismo, fue conflicto armado interno. Yo ahí me enciendo, señor Ramos Supuesto, Malpica, ahí por supuesto. más aún usted sí, gracias a Dios por conocerlo, porque puedo tener un testimonio más de cómo es que se debe defender la patria. Señor, Muchas gracias, Dios Juan lo Diego. bendiga. Muchas gracias a todos nuestros hermanos. Waujipanicuna tayaka y yapayan perun chikminta yapamanta rimainita yachay chimuseikichik. Muchas gracias. Dios lo bendiga, señor.